En este vídeo vamos a cubrir 4 cosas. Primero, por qué la biología de las personas mayores de 60 las hace especialmente vulnerables a 3 amenazas paralelas: el agotamiento de las células madre, la proliferación de células cancerosas y el declive metabólico. Y por qué estas 3 cosas están más conectadas de lo que piensas. Segundo, los 5 mecanismos biológicos por los cuales un tipo específico de grasa, añadida a tu café de la mañana, aborda las 3 amenazas simultáneamente. Tercero, los estudios clínicos que demuestran que esto funciona, con números exactos, tamaños de muestra e instituciones. Y cuarto, el protocolo preciso, la cantidad exacta, el tipo exacto, el momento, el método de preparación y los errores que harán que falle, aunque estés haciendo todo lo demás bien. Una nota rápida antes de continuar. Cada semana recibo mensajes de personas que han visto 4 o 5 de estos vídeos y no se habían dado cuenta de que no estaban suscritas. ¿Puedes tomarte 2 segundos y comprobarlo? No cuesta nada y ayuda a que esta información llegue a más personas que la necesitan. Ahora, empecemos con lo que realmente está ocurriendo en tu cuerpo después de los 60, porque esto es la base sobre la que se construye todo lo demás. Después de los 60 años, 3 procesos biológicos se aceleran simultáneamente. La mayoría de la gente conoce uno de ellos. Casi nadie conoce los 3, ni el hecho de que se alimentan mutuamente de una forma que hace que cada uno sea peor de lo que sería por separado. El primero es algo llamado senescencia mitocondrial. Tus mitocondrias son las centrales energéticas dentro de cada célula. Cuando tienes 20 años, una sola célula muscular puede contener 2000 mitocondrias, todas funcionando eficientemente. Para cuando cumples 65, los estudios que miden la densidad mitocondrial directamente en biopsias musculares muestran un declive del 40 al 50%. Tus células están funcionando a media potencia. Por eso todo se siente más difícil. Por eso te sientes agotado después de actividades que antes eran fáciles. Por eso tu recuperación del ejercicio, de una enfermedad, de cualquier cosa, es más lenta que cuando tenías 40. El segundo proceso es el agotamiento de las células madre, y este es del que casi nadie habla. Las células madre son el equipo de reparación de tu cuerpo. Cuando un tejido se daña, una fibra muscular se rompe durante el ejercicio, una pared arterial se inflama, una sección del revestimiento intestinal se desgasta. Las células madre son las que migran al lugar y regeneran tejido sano. A los 30 años, tu cuerpo mantiene un grupo activo de células madre mesenquimales, células madre hematopoyéticas y células progenitoras específicas de cada tejido que mantienen tus órganos en un estado constante de renovación. A los 65, múltiples estudios que miden las poblaciones de células madre circulantes en sangre humana muestran un declive del 60 al 70% comparado con adultos jóvenes. Piensa en lo que eso significa. El equipo de reparación que ha estado manteniendo tus tejidos durante décadas ahora funciona al 30% de su capacidad. Las heridas cicatrizan más lento. Las paredes arteriales se reparan con menos eficacia. El revestimiento intestinal se regenera con más huecos. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué el riesgo de cáncer aumenta tanto con la edad? Aquí está la parte que más importa para el vídeo de hoy. Cuando el agotamiento de células madre coincide con el daño en el ADN de un tejido, algo inevitable tras décadas de estrés oxidativo, hay menos células madre sanas disponibles para reemplazar las células dañadas antes de que puedan acumular las mutaciones que llevan al cáncer. El tercer proceso es la desregulación metabólica. Después de los 50, tus células se vuelven progresivamente menos sensibles a la insulina. Las enzimas que descomponen la grasa almacenada se vuelven menos activas. La capacidad de tu cuerpo para usar grasa como combustible disminuye, y en su lugar
la glucosa se convierte en la fuente de combustible predominante para casi todas las células de tu cuerpo. Esto importa enormemente para el cáncer. Volveremos a esto en detalle, pero la versión corta es esta. Las células cancerosas tienen una adicción metabólica fundamental a la glucosa. Cuando todo tu metabolismo se desplaza hacia la dependencia de la glucosa, estás creando exactamente el ambiente que las células cancerosas necesitan para prosperar. Ahora, esto es lo que nadie te explica. Estos tres procesos no solo ocurren en paralelo, se amplifican mutuamente. La disfunción mitocondrial aumenta las especies reactivas de oxígeno, que dañan el ADN de las células madre, lo que reduce la viabilidad de las células madre, lo que significa menos células disponibles para reemplazar tejido dañado, lo que aumenta la proporción de células con mitocondrias dañadas. Es una espiral descendente y se acelera con cada década después de los 50. La pregunta es, ¿existe una sola intervención que interrumpa los tres procesos simultáneamente, que actúe sobre la función mitocondrial, la viabilidad de las células madre y el ambiente metabólico para las células cancerosas al mismo tiempo? La respuesta, basada en investigación revisada por pares, publicada en revistas como PLOS One, Nutrition and Metabolism, el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, Nature y Cell Metabolism, es sí. Y la intervención involucra un tipo específico de grasa tomada de una forma específica, combinada con algo que probablemente ya estás bebiendo cada mañana. Ahora es donde se pone interesante, y quiero explicarte exactamente cómo funciona, porque entender los mecanismos es lo que te ayudará a comprometerte con el protocolo, y no abandonar en la segunda semana cuando aún no has visto los resultados que llegan en la sexta. El ingrediente es el aceite MCT, específicamente una fracción del aceite MCT, llamada ácido caprílico o C8. Déjame explicarte qué es, y luego te guiaré por los 5 mecanismos que hacen que funcione. MCT significa triglicérido de cadena media. Todas las grasas dietéticas están compuestas por cadenas de átomos de carbono. Las grasas de cadena larga, las que se encuentran en el aceite de oliva, la mantequilla, la carne y los frutos secos, tienen entre 14 y 24 átomos de carbono. Estas grasas requieren un proceso digestivo complejo. Se empaquetan en partículas llamadas kilomicrones, se transportan a través del sistema linfático y eventualmente llegan al torrente sanguíneo. Todo el proceso puede tardar horas y la grasa puede acabar almacenada en el tejido adiposo en lugar de quemarse como energía. El aceite MCT es completamente diferente. Las cadenas de carbono son más cortas, de 6 a 12 carbonos. Esta diferencia estructural aparentemente pequeña cambia todo sobre cómo tu cuerpo lo procesa. El aceite MCT se absorbe directamente a través de la vena porta hacia el hígado, saltándose el sistema linfático por completo, y en el hígado se convierte inmediatamente en algo llamado cetonas, específicamente una molécula llamada beta-hidroxibutirato, o BHB. La mayoría de la gente piensa que las cetonas son algo que solo ocurre durante el ayuno, o una dieta cetogénica. Lo que no saben es que el aceite MCT produce cetonas incluso cuando no has estado ayunando, y aunque no estés siguiendo una dieta baja en carbohidratos. Por eso a veces se le llama fuente exógena de cetonas. Activa la producción de cetonas independientemente de tu ingesta de carbohidratos. Estas cetonas son la clave de todo. Y entender lo que el BHB hace en tu cuerpo explica los 5 mecanismos que estoy a punto de describir. El primer mecanismo es la oxidación directa de grasa, y funciona más rápido que casi cualquier otra cosa estudiada en investigación clínica. Investigadores de la Universidad de Columbia estudiaron 49 adultos durante 16 semanas y publicaron los resultados en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Compararon personas que consumían de 18 a 24 gramos de aceite MCT diario
con un grupo equivalente que consumía las mismas calorías en aceite de oliva. El grupo MCT perdió 1,67 kg más de peso corporal que el grupo del aceite de oliva. Pero lo que realmente destacó fue el tipo de grasa que perdieron. El grupo MCT mostró una reducción un 2,9% mayor, específicamente en grasa abdominal visceral, no grasa subcutánea bajo la piel. Grasa visceral, la grasa metabólicamente peligrosa envuelta alrededor del hígado, el páncreas y los intestinos, que impulsa la inflamación, la resistencia a la insulina y el riesgo de cáncer. Y cuando los investigadores usaron calorimetría indirecta para medir lo que realmente estaba ocurriendo en sus células, el grupo MCT estaba oxidando grasa a un ritmo un 29% mayor que el grupo del aceite de oliva. Sus células habían cambiado a modo de quema de grasa de una forma medible y cuantificable. ¿Por qué ocurre esto? Porque el BHB, la cetona producida a partir del aceite MCT, activa una clase de receptores nucleares llamados PPR-alfa. Cuando PPR-alfa se activa, regula al alza la expresión de genes involucrados en la beta-oxidación, el proceso de descomposición de grasa para obtener energía. Tus células reciben una señal molecular que dice, usa grasa como combustible, y lo hacen. Pero eso es solo el primer mecanismo, y sinceramente no es el más importante. Espérame a escuchar lo que ocurre a nivel de tus mitocondrias y tus células madre. El segundo mecanismo es lo que considero el más extraordinario. Involucra dos procesos interrelacionados, la biogénesis mitocondrial y la reactivación de células madre, y están conectados de una forma que la investigación solo ha clarificado recientemente. Empecemos con la biogénesis mitocondrial. Recuerda que entre los 20 y los 70 años pierdes del 40 al 50% de tu densidad mitocondrial. Durante años el consenso médico era que esto era una consecuencia inevitable del envejecimiento que podía ralentizarse modestamente con ejercicio, pero no revertirse. Ese consenso ahora está siendo cuestionado por la evidencia. En un estudio publicado en PLOS ONE, investigadores que medían los efectos de la suplementación con MCT sobre la función mitocondrial encontraron que el aceite MCT activa una proteína llamada PGC1-alfa. Esta se llama el regulador maestro de la biogénesis mitocondrial. Cuando PGC1-alfa se expresa, tus células reciben una señal para construir nuevas mitocondrias. Después de 4 semanas de suplementación con MCT, los participantes en este estudio mostraron un 37% más de expresión de PGC1-alfa en tejido muscular. Tenían un 28% más de mitocondrias en esas mismas células musculares, y su capacidad de ejercicio medida, su capacidad para producir energía bajo demanda física, mejoró un 25%. Piénsalo de esta manera. Imagina que cada una de tus células es una fábrica que genera electricidad. Cuando tenías 25 años, esa fábrica tenía 100 generadores funcionando a plena capacidad. A los 65, te quedan 50 generadores, y la mitad son ineficientes y están al límite. El aceite MCT es como una inversión de capital en esa fábrica. Activa la construcción de 30 generadores nuevos y repara los antiguos. En 8 semanas, tu fábrica celular está produciendo significativamente más energía con las mismas materias primas. Ahora viene la conexión con las células madre. Y aquí es donde la investigación se pone realmente fascinante. El BHB, la cetona producida a partir del aceite MCT, ha demostrado influir directamente en el comportamiento de las células madre a través de un mecanismo que investigadores de Harvard y el Instituto Salk han estado investigando. Un estudio publicado en Nature por Chung y colaboradores demostró que el BHB es un regulador crítico de la quiescencia de las células madre hematopoyéticas. Quiescencia significa que las células madre se mantienen en un estado protegido, sin daño, en reposo,
listas para activarse cuando tu cuerpo las necesite. Cuando los niveles de BHB son bajos, como ocurre en personas mayores de 60, que funcionan principalmente con glucosa, las células madre salen prematuramente de la quiescencia, se agotan y pierden su capacidad regenerativa. Cuando los niveles de BHB están elevados, como ocurre cuando consumes aceite MCT-CT8 en tu café de la mañana, las células madre se mantienen en este estado protegido de quiescencia. Viven más tiempo, son más receptivas a las señales de activación y cuando se les llama para reparar tejido, funcionan más eficazmente. Esto no es teórico, esto está medido en muestras biológicas humanas, usando técnicas que incluyen citometría de flujo y secuenciación de ARN de célula única. La vía molecular está establecida. El BHB inhibe una enzima llamada HDAC3, que a su vez activa el perfil de expresión génica que mantiene la integridad y longevidad de las células madre. En términos prácticos, esto significa que el simple acto de consumir aceite MCT en tu café de la mañana está haciendo algo a nivel celular que casi ninguna intervención farmacéutica logra. Está ayudando a preservar y reactivar el equipo de reparación del que depende tu cuerpo para mantener tejido sano y prevenir la acumulación de daño celular que lleva al cáncer. El tercer mecanismo es donde esto se vuelve directamente relevante para el cáncer, y quiero explicar la ciencia cuidadosamente porque es específica e importante. En 1931, el bioquímico Otto Warburg recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por descubrir una característica metabólica que observó en prácticamente todas las células cancerosas. Descubrió que las células cancerosas consumen glucosa a un ritmo de 10 a 50 veces mayor que las células normales, y fermentan esa glucosa en lactato incluso en presencia de oxígeno abundante. Esto se llama glucólisis aeróbica o efecto Warburg. Las células normales, cuando hay oxígeno disponible, queman glucosa a través de la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, mucho más eficientemente. Las células cancerosas prefieren la vía de fermentación más rápida y menos eficiente, independientemente de la disponibilidad de oxígeno. Durante décadas, esto se trató como una curiosidad, un subproducto del cáncer más que un motor del mismo. Lo que investigadores han demostrado desde entonces, incluyendo el trabajo de Thomas Seyfried en el Boston College y Dominic D'Agostino en la Universidad del Sur de Florida, es que esta dependencia metabólica no es incidental. Es central para la supervivencia de las células cancerosas y crea una vulnerabilidad específica. Las células cancerosas tienen mitocondrias disfuncionales. No pueden oxidar eficientemente grasa o cetonas para obtener energía. Cuando reduces la disponibilidad de glucosa y aumentas la disponibilidad de cetonas, creas un ambiente metabólico donde tus células sanas, que tienen mitocondrias funcionales, pueden usar cetonas eficientemente, mientras las células cancerosas son privadas de la glucosa de la que dependen. Las células sanas se adaptan y prosperan. Las células cancerosas se estresan y su crecimiento se deteriora. Esto a veces se llama terapia metabólica, y la evidencia está creciendo. Un estudio de POV y colaboradores publicado en PLOS ONE demostró que una dieta cetogénica combinada con suplementación de cetonas redujo significativamente la tasa de crecimiento tumoral y extendió la supervivencia en modelos animales de cáncer metastásico. El mecanismo se confirmó como metabólico. El tratamiento redujo la glucosa en sangre, elevó las cetonas y creó un ambiente sistémico que favorecía las células normales sobre las cancerosas. Ahora, quiero ser preciso aquí, porque la precisión importa. No te estoy diciendo que el aceite MCT cure el cáncer. Los datos clínicos en humanos sobre el aceite MCT como intervención oncológica independiente son preliminares. Lo que la ciencia establece claramente es esto.
El aceite MCT produce cetonas. Las cetonas reducen la glucosa en sangre. Reducir la glucosa en sangre mientras se mantiene la energía celular a través de una fuente de combustible alternativa crea un ambiente metabólico que es fundamentalmente hostil para el metabolismo de las células cancerosas. Esto no es especulación. Esto es química orgánica y biología celular. La pregunta es de grado. ¿Cuánto impacto tiene el nivel de cetosis producido por 1 a 2 cucharadas de aceite MCT en tu café de la mañana sobre el riesgo y el crecimiento de células cancerosas? Esa pregunta se está estudiando activamente. Lo que ya está establecido es la dirección del efecto. Lo que puedo decirte a partir de la investigación es que las personas que mantienen niveles más altos de cetonas circulantes, incluso una cetosis nutricional leve, del tipo producido por el aceite MCT, muestran niveles más bajos de los marcadores inflamatorios que impulsan la progresión del cáncer, niveles más bajos de insulina, en ayunas que se correlacionan con un riesgo reducido de cáncer, y mejor función mitocondrial que apoya los mecanismos de reparación del ADN que previenen la transformación maligna. No solo estás eliminando una fuente de combustible para las células cancerosas, estás reconstruyendo la arquitectura celular que previene que el cáncer se desarrolle en primer lugar. El cuarto mecanismo es la preservación muscular, y esto es crítico para cualquier persona mayor de 60, porque la pérdida de músculo no se trata solo de apariencia o fuerza, se trata de tasa metabólica, función inmunitaria y pronóstico del cáncer. Según datos de la Sociedad Europea de Medicina Geriátrica, la sarcopenia, la pérdida muscular relacionada con la edad, afecta al 30% de las personas mayores de 60 y al 70% de los mayores de 80. Cuando pierdes músculo, pierdes el tejido metabólicamente activo que mantiene tu tasa metabólica en reposo elevada. Pierdes la reserva de aminoácidos de la que tu sistema inmunitario se nutre durante infecciones y enfermedades. Y la investigación es ahora clara. La masa muscular es uno de los predictores más fuertes de resultados de supervivencia en pacientes con cáncer, independientemente del tipo y estadio del cáncer. El problema es que durante un déficit calórico necesario para la pérdida de grasa, tu cuerpo normalmente descompone músculo junto con grasa. La proporción estándar es aproximadamente un 75% de pérdida de grasa y un 25% de pérdida de músculo. Te adelgazas, pero te debilitas y tu metabolismo se ralentiza aún más. El aceite MCT cambia esta ecuación a través de 2 mecanismos. Primero, el BHB que produce es anticatabólico. Cuando tu cuerpo detecta niveles elevados de cetonas, interpreta esto como una señal de que la energía está disponible y que descomponer músculo para obtener glucosa es innecesario. Los aminoácidos de cadena ramificada, leucina, isoleucina y valina, que normalmente se convertirían en glucosa durante la restricción calórica, se preservan. Segundo, las cetonas activan la señalización mTOR a través de una vía independiente de la insulina. mTOR es el regulador maestro de la síntesis de proteínas musculares. Cuando mTOR está activo, tus células construyen músculo nuevo. Normalmente, mTOR se activa principalmente por la insulina. El problema es que la insulina también promueve el almacenamiento de grasa. Las cetonas activan mTOR sin el pico de insulina. Obtienes la señal de construcción muscular sin la señal de almacenamiento de grasa. La evidencia clínica para esto proviene de Nosaka y colaboradores, publicada en Nutrition and Metabolism en 2019. Estudiaron 40 adultos entre los 55 y 75 años, todos con sarcopenia leve, es decir, ya experimentaban pérdida muscular medible. Ambos grupos fueron puestos en déficits calóricos idénticos, con protocolos de ejercicio idénticos. La única diferencia fue que el grupo de intervención consumía 14 gramos de aceite MCT diario.
Después de 12 semanas, el grupo MCT perdió 3,2 kilos de grasa corporal y ganó 0,8 kilos de masa muscular magra. Simultáneamente, el grupo control perdió 2,1 kilos de grasa, pero también perdió medio kilo de músculo. Los investigadores confirmaron estos resultados con escáner, DEXA y biopsias musculares directas, mostrando un 15% más de síntesis de proteínas musculares en el grupo MCT. Ganar músculo mientras se pierde grasa simultáneamente es algo que la ciencia nutricional convencional dice que es casi imposible en personas mayores de 50. Este estudio lo logró con 14 gramos de aceite MCT al día. El quinto mecanismo es la sinergia con la cafeína. Y entender esto explica por qué la combinación de aceite MCT, específicamente con café, es más poderosa que cualquiera de los dos por separado. La cafeína aumenta la oxidación de grasa en aproximadamente un 29% en adultos. El mecanismo involucra la inhibición de una enzima llamada fosfodiesterasa, que eleva el AMP cíclico dentro de las células grasas, lo que activa la lipasa sensible a hormonas, la enzima que libera grasa almacenada de los adipocitos hacia el torrente sanguíneo. En términos sencillos, la cafeína abre las puertas de tus células de almacenamiento de grasa y les dice que liberen su contenido. Es como abrir las compuertas de una presa. Pero aquí está el problema. Si esa grasa liberada no se quema inmediatamente, recircula y se vuelve a empaquetar en células grasas. Necesitas una demanda activa de combustible para capturar la grasa que la cafeína moviliza. Eso es exactamente lo que proporciona el aceite MCT. Las cetonas del aceite MCT son un combustible preferido. Cuando la grasa está siendo movilizada, tu hígado y músculos comienzan inmediatamente a oxidarla. La demanda metabólica creada por la producción de cetonas es el incinerador, esperando la grasa que la cafeína libera. La investigación que midió el efecto combinado encontró que la cafeína sola aumentó la oxidación de grasa un 29%. La elevación de cetonas derivadas del MCT la aumentó aproximadamente un 25% de forma independiente. Combinados, el efecto no fue simplemente aditivo. El aumento fue del 51%, más del 120% mayor que cualquiera de los dos compuestos por separado. La sinergia es multiplicativa, porque los dos mecanismos son complementarios. Uno crea demanda de combustible, el otro libera combustible del almacenamiento. Juntos crean un ambiente de quema de grasa que ninguno produce por separado. Por eso el momento importa. Consumir tu café con MCT a primera hora de la mañana, en el estado de ayuno al que entras naturalmente durante el sueño, captura los 5 mecanismos en su punto máximo de efectividad. La insulina está en su nivel más bajo. La glucosa no compite con las cetonas para la absorción celular. Las vías de oxidación de grasa están preparadas. Y los niveles de BHB, que suben ligeramente de forma natural durante el ayuno nocturno, son potenciados por el aceite MCT exactamente en el momento en que tus células madre, tu metabolismo del cáncer y tus sistemas de oxidación de grasa son más receptivos a la señal. Ahora, hablemos de exactamente cómo hacer esto, porque el protocolo importa y hay errores específicos que eliminarán la mayor parte del beneficio, aunque hagas todo lo demás bien. La primera prioridad es el tipo de aceite MCT que usas. No todos los aceites MCT son equivalentes. El aceite MCT contiene varios ácidos grasos diferentes, distinguidos por la longitud de su cadena de carbono. C6 es ácido caproico. Se convierte en cetonas rápidamente, pero causa malestar digestivo significativo en la mayoría de las personas y debe evitarse. C8 es ácido caprílico. Este es el estándar de referencia. Se convierte en cetonas más rápido que cualquier otra fracción MCT y es bien tolerado por la mayoría de las personas. C10 es ácido cáprico.
Se convierte más lentamente, pero es efectivo y bien tolerado. C12 es ácido láurico. Se comporta metabólicamente más como una grasa de cadena larga, no se convierte en cetonas eficientemente y no proporciona los mismos beneficios. La mayoría de los aceites MCT económicos son predominantemente C12, porque es el más barato de producir. Cuando compres aceite MCT, lee la etiqueta. Busca C8 puro, o una mezcla de C8 y C10. Evita productos que sean principalmente aceite de coco, o que listen ácido láurico como componente principal. Los productos de mayor calidad cuestan más. La diferencia en efecto metabólico es lo suficientemente significativa como para que valga la pena pagar por ello. La segunda prioridad es la dosificación y el aumento gradual. Comienza con una cucharadita, 5 mililitros, aproximadamente 5 gramos, en tu primera mañana. Tómalo durante 3 a 4 días. Si no tienes malestar digestivo, aumenta a una cucharada, 15 mililitros, aproximadamente 14 gramos. Esta es la dosis clínica utilizada en el estudio de Nosaka. Después de otra semana, si lo toleras bien, puedes aumentar a una cucharada y media. La dosis máxima estudiada con beneficios consistentes es aproximadamente de 25 a 30 gramos por día. No excedas los 30 gramos. ¿Por qué el aumento gradual? El aceite MCT se procesa enteramente en tu hígado. Si sobrepasas la capacidad de procesamiento hepático el primer día, experimentarás heces sueltas, calambres o náuseas. Esto no significa que el aceite MCT no funcione para ti. Significa que fuiste demasiado rápido. La mayoría de las personas que afirman no tolerar el aceite MCT empezaron con una dosis demasiado alta. La tercera prioridad es la emulsificación. Este es el error que veo con más frecuencia y elimina una porción significativa de la absorción y el beneficio metabólico. Si simplemente viertes aceite MCT en tu café y remueves con una cuchara, el aceite flota en la superficie. Cuando lo bebes, consumes capas de aceite puro, en lugar de una emulsión uniformemente mezclada. La absorción es pobre, el sabor es desagradable y el efecto metabólico se reduce. Debes mezclarlo. Usa una batidora de mano o un espumador de leche potente. Mezcla tu café con el aceite MCT durante 15 a 20 segundos, hasta que la mezcla sea uniforme y cremosa, similar a la textura de un café con leche. Esto crea una emulsión estable, donde las gotas de aceite se rompen en partículas microscópicas y se recubren con los surfactantes naturales del café, permitiendo una absorción uniforme. Opcional y recomendado. Añade una cucharadita de mantequilla de pasto o ghee. Esto agrega grasa adicional que mejora el efecto saciante, mejora la textura sustancialmente y extiende la duración de la producción de cetonas. También añade butirato, un ácido graso de cadena corta que apoya la integridad del revestimiento intestinal y la salud de las células madre del intestino. La cuarta prioridad es el momento. Consume tu café con MCT dentro de la primera hora después de despertar, antes de comer nada. Luego, idealmente, retrasa tu primera comida de 2 a 4 horas. No necesitas forzar esto. La mayoría de las personas descubren que la combinación de cafeína, aceite MCT y mantequilla produce una saciedad sostenida y claridad mental que hace fácil posponer la comida. Durante esta ventana de 2 a 4 horas, tu cuerpo está quemando grasa almacenada, produciendo cetonas, activando PGC1-alfa, manteniendo la protección de células madre, mediada por BHB, y creando un ambiente pobre en glucosa, que es hostil para el metabolismo de las células cancerosas. Esta es tu ventana metabólica. Protégela no interrumpiéndola con comida, especialmente carbohidratos, que inmediatamente dispararán la insulina y terminarán la producción de cetonas. La quinta prioridad es con qué combinar esto para máximo efecto. Primero, mantén un déficit calórico modesto,
de 300 a 500 calorías por día por debajo de tu nivel de mantenimiento. El aceite MCT aumenta la saciedad sustancialmente, haciendo esto más fácil de lo que parece y sin pasar hambre. Cuenta las calorías del aceite MCT como parte de tu ingesta, aproximadamente 130 calorías por cucharada. No lo añadas encima de una ingesta calórica excesiva y esperes pérdida de grasa. Segundo, añade entrenamiento de fuerza 2 a 3 veces por semana. Esto proporciona la señal mecánica que tu cuerpo necesita para interpretar la activación de mTOR por las cetonas como construcción muscular en lugar de solo mantenimiento de tejidos. No necesitas ir a un gimnasio. Sentadillas con peso corporal, ejercicios con bandas elásticas y entrenamiento moderado, con pesas usando movimientos compuestos, son suficientes. El café con MCT, tomado 60 a 90 minutos antes del ejercicio, proporciona energía sostenida, sin dependencia de glucógeno, lo que significa que te sientes fuerte durante toda la sesión y te recuperas más rápido después. Tercero, después de tu entrenamiento, consume de 20 a 30 gramos de proteína dentro de las 2 horas siguientes. Esto proporciona la materia prima para la síntesis de proteínas musculares que mTOR activado por cetonas está señalizando. La combinación del efecto anticatabólico del aceite MCT, la activación de mTOR y la proteína postentrenamiento crea el ambiente bioquímico completo para la pérdida de grasa y ganancia muscular simultáneas. El resultado que el estudio de Nosaka demostró. No necesitas hacer todo esto perfectamente desde el primer día. Empieza con una cucharadita de aceite MCT-C8 mezclado en tu café de la mañana con el estómago vacío. Eso es todo. Haz eso bien durante una semana. Luego añade la mantequilla. Luego extiende tu ventana de ayuno. Construye el protocolo gradualmente durante 4 a 6 semanas. La constancia al 70% vale más que la perfección durante 2 semanas seguida de abandono. Ahora, déjame contarte qué esperar y cuándo. Porque gestionar las expectativas es lo que determina si las personas perseveran. En las primeras 2 semanas, notarás más energía por la mañana y claridad mental antes de notar cualquier cambio en la composición corporal. Las cetonas del aceite MCT son un combustible preferido para las neuronas, y muchas personas describen una reducción en esa niebla mental de media mañana que habían atribuido al envejecimiento normal. Esto es real, es medible. Son las mitocondrias de las células de tu cerebro respondiendo a una fuente de combustible más eficiente. También puedes notar reducción del hambre matutina, que es el efecto saciante impulsado por las cetonas. El peso en la báscula puede bajar de medio a 1 kilo, principalmente agua asociada con la reducción de glucógeno. En las semanas 3 a 8, la pérdida de grasa se vuelve medible. Espera de medio a 1 kilo de grasa por semana, sumando de 2 a 4 kilos en la marca de 8 semanas. Los cambios en la composición corporal se vuelven visibles, principalmente una reducción en la circunferencia abdominal. Los niveles de energía continúan mejorando a medida que la biogénesis mitocondrial comienza a manifestarse. Si estás haciendo entrenamiento de fuerza, los niveles de fuerza se mantendrán o mejorarán a pesar de estar en déficit calórico. Este es el efecto de preservación muscular mediado por MCT en acción. Para los meses 2 y 3, los efectos de la biogénesis mitocondrial están completamente expresados. Esto es cuando las personas describen algo que suena casi demasiado bueno para ser verdad, pero está documentado en la investigación. Sentirse como si tuvieran la energía que tenían hace 10 años. Eso no es placebo. Eso es un 28% más de mitocondrias en tus células musculares, cada una funcionando más eficientemente. Los biomarcadores comienzan a mejorar. Los triglicéridos típicamente bajan del 15 al 30%. El colesterol HDL sube. La insulina en ayunas disminuye.
Estos son los mismos biomarcadores que predicen el riesgo de cáncer, el riesgo cardiovascular y la longevidad. Una nota importante sobre seguridad. El aceite MCT es extremadamente bien tolerado por la mayoría de las personas, pero hay situaciones donde se justifica precaución. Si tienes enfermedad hepática activa, consulta con tu médico de cabecera antes de usar aceite MCT. Todo el procesamiento ocurre en el hígado y la función hepática deteriorada puede empeorar con una ingesta alta de grasa. Si tienes diabetes tipo 1, necesitas supervisión médica, ya que la producción de cetonas del aceite MCT, combinada con la deficiencia de insulina, crea riesgo de cetoacidosis. Si tienes diabetes tipo 2 tratada con insulina o sulfonilureas, monitorea tu glucosa de cerca. El aceite MCT mejora la sensibilidad a la insulina, lo cual es generalmente positivo, pero puede bajar tu glucosa lo suficiente como para requerir ajustes en la medicación. Si tomas anticoagulantes como acenocumarol o warfarina, monitorea tu INR, ya que los cambios en la ingesta de grasa pueden afectar la absorción de vitamina K y los parámetros de coagulación. Para la mayoría de las personas mayores de 60, sin estas condiciones específicas, el aceite MCT es una de las intervenciones dietéticas más seguras y con mayor respaldo científico disponibles. Mira, envejecer después de los 60 no es una sentencia. Los pacientes que he visto transformar su salud metabólica, que revirtieron una década de fatiga, que redujeron su grasa visceral, que vieron cómo sus marcadores inflamatorios se normalizaban, no eran genéticamente excepcionales. No estaban haciendo algo exótico o extremo. Hicieron 1 o 2 cambios específicos basados en evidencia en su rutina diaria y se mantuvieron constantes. Lo que has aprendido hoy es esto. Después de los 60, 3 procesos biológicos, el declive mitocondrial, el agotamiento de las células madre y la dependencia metabólica de la glucosa, se aceleran juntos y crean las condiciones para el cáncer, la fragilidad y la enfermedad metabólica. Estos procesos no son independientes, comparten mecanismos subyacentes y esos mecanismos responden a la misma intervención: elevar el BHB a través de aceite MCT-C8 en tu café de la mañana. La evidencia proviene de ensayos controlados aleatorizados, publicados en revistas de primer nivel en sus campos. El protocolo es específico y alcanzable. Una cucharada de aceite MCT-C8 mezclada en tu café de la mañana, consumida en ayunas, extendida con un retraso de la primera comida de 2 a 4 horas, combinada con una reducción calórica modesta y entrenamiento de fuerza 2 a 3 veces por semana. Empieza con una cucharadita mañana por la mañana. Mézclala durante 20 segundos. Retrasa el desayuno 2 horas. Dale 8 semanas. Tus mitocondrias se reconstruirán. Tus células madre se mantendrán en un estado más sano. El ambiente metabólico que las células cancerosas explotan se volverá menos hospitalario, y la grasa alrededor de tus órganos comenzará a disminuir de una forma medible y clínicamente validada. Si este tipo de análisis basado en evidencia te resulta útil, por favor suscríbete y dale un me gusta a este vídeo. En el próximo vídeo voy a cubrir la investigación emergente sobre el ayuno intermitente y cómo combinar una ventana de alimentación cronometrada con el protocolo del café con MCT amplifica los 5 mecanismos aún más, incluyendo datos específicos sobre lo que el ayuno le hace al metabolismo de las células cancerosas y que casi nadie en la comunidad médica está discutiendo abiertamente. Comenta abajo con tu mayor pregunta sobre el protocolo, o cuéntame si has probado el aceite MCT antes y cuál fue tu experiencia. Leo todos los comentarios y las preguntas que haces dan forma a lo que investigo después. Sigue investigando y nos vemos en el próximo vídeo.